sesión. Ha menguado un poco la asistencia, pero en fin. Pero los pocos que estamos, yo creo que nos vamos a alegrar, ¿no?, de habernos quedado y a poder estar compartiendo. Yo le quiero agradecer a que forme parte, pues, del elenco de especialistas de este ciclo dedicado a Fortuny, por muchas razones. En primer lugar, porque él es uno de los investigadores que más noticias nos ha proporcionado en los últimos años, corrigiendo incluso algunas dataciones, algunas atribuciones. Y yo creo que a veces, cuando un investigador se lo toma en serio, se documenta, coteja, analiza, hombre, a veces, lo veníamos hablando ayer que hicimos el viaje juntos, uno lo intenta hacer lo mejor posible, luego a lo mejor la llave de la verdad no la tienes contigo, pero por lo menos si lo consigues y lo demuestras, yo creo que sí. Y a veces es difícil cambiar, ¿no?, o a veces reorientar la verdad, muchas veces en la historiografía del arte. Emiliano es licenciado en Bellas Artes. Él tiene una profesión muy bella porque es tenor, canta en el Coro Nacional de España, pero también dedica todo su tiempo libre, y es muy loable que lo haga así, a su pasión, que es la investigación histórica. Tiene una gran cantidad de artículos publicados, de publicaciones, y sobre todo, como creador, que también es, está muy ilusionado en su trabajo como no solo documentalista y guionista, sino como director de audiovisual. Ha hecho ya algunos. Nosotros vamos a ver hoy aquí precisamente el que me permitió conocerlo, el dedicado a la muerte de Fortuny, los últimos días de Fortuny. Yo tuve el lujo de verlo y de comentar con él, y también con otro, el secretario de la Asociación Fortuny en Cultura, en un festival de Granada, en el Festival Gravite, que pudimos verlo al poco de haberlo estrenado. Y yo, pues, le quiero agradecer que hoy comparta con nosotros sus conocimientos, en este caso con un encargo hecho por los propios directores del centro, del ciclo, por Francesc Quiles y por mí misma, dedicada a la fotografía, que es además un tema que a él le entusiasma. Está haciendo investigaciones y aportaciones interesantes, y que yo quiero que además agradecer también en la presencia de Elena, que está aquí, Elena Pérez Gallardo, que es una especialista en fotografía, que quiero que la conozcas, que os conozcáis y que compartáis también vuestro conocimiento. Muchas gracias, Emiliano. Me voy a sentar. Sí. Bueno, pues el agradecimiento es todo mío. Muchísimas gracias, Marimar, también a Aquiles, al otro coordinador del ciclo. Para mí es un auténtico lujo estar aquí en la academia. Yo la conocía, ya me gustaría haber sido becario como vosotras, y bueno, quién sabe si algún día, pero para mí es un lujo. También agradecer a la academia, a Margarita, a la acogida. Vamos, estoy encantado, y está siendo, pues, yo creo que inolvidable para mí. Estoy muy, muy entusiasmado de estar aquí y os lo agradezco mucho. Bueno, cuando me habéis invitado para hacer esta conferencia y vi la imagen que se ha seleccionado, que es esta de la elección de modelo, bueno, pues me recordó un poco mis inicios en la investigación fortuniana. Y es que este cuadro, que está reproduce al estilo Fortuny, que es siempre cogiendo partes de la realidad y remezclándolas, ¿no? Entonces, esto es una sala del Palazzo Colonna, de aquí de Roma, pero todo el fondo, como contó antes Marimar, bueno, pues todos los cuadros y varios elementos, pues él los va componiendo un poco al gusto, ¿no? Entonces, mi primer documental fue sobre la restauración del Caballero de la Mano en el Pecho. A mí me gusta, soy un entusiasta del Greco. Y entonces, pues ahí pequeñito detrás, ¿no? Fortuny era muy, también admiraba mucho el Greco, lo copió, tiene algunas acuarelas que lo copian en el Museo del Prado. De hecho, parece ser que, siendo, claro, como era el yerno de Federico de Madrazo, parece que algunas obras del Greco se sacaron de los almacenes gracias a Fortuny. Y bueno, pues investigando al Caballero de la Mano en el Pecho, pues yo llegué a Fortuny, llegué a este cuadro, llegué a Fortuny, y ha sido, bueno, al empezar a ver su historia, una historia tan fascinante, que luego veréis que es el tema que más me ha intrigado a mí, que era el tema de la muerte, que es un tema que no se había investigado
de una forma profunda, y es el primer tema con el que me metí, bueno, pues me hacía gracia un poco este caballerito y que se vayan uniendo los proyectos, ¿no? Yo hoy voy a hablar de Fortuny y la fotografía. Fortuny nace en el año 1838. La fotografía, el daguerrotipo, se presenta en la Academia de Ciencias de Francia en el año 39. Entonces casi se puede decir que nacen casi a la vez, ¿no? Lo que voy a contar son aproximaciones a la fotografía desde diversos acercamientos, ¿no? Bueno, ya lo voy anunciando con los numeritos. Y me parece curioso que el primer acercamiento que hace Fortuny a la fotografía, todavía viviendo en Barcelona, es como iluminador. En aquel momento, claro, las fotografías eran monocromas, y en un afán de conseguir acercarlas a la pintura, porque era una de las claves, intentar que la fotografía, de hecho hay una competencia entre si la fotografía es arte o no es arte, hay toda una corriente de intentar que sea lo más pictórica posible, ¿no? Entonces, se sabe por el barón Davilliers, que es su primer biógrafo y su amigo, que iluminó fotografías en Barcelona. Lo que pasa es que esto es muy, muy interesante, además, bueno, llevaría a otros temas, pero Davilliers toda su biografía la hace a base de las cartas y los recuerdos de muchos de sus amigos. Entonces, es curioso porque algunas cartas no utiliza todos los contenidos que vienen en las cartas, ¿no? Entonces, algunas cosas se las guardan. Se las guarda porque no le interesa sacarlas en la biografía. He puesto aquí las fotografías también. Entonces, Cava, que también había sido compañero suyo en Barcelona, cuenta que hacía estas iluminaciones al gouache, y Tomás Moragas cuenta no solo que hacía estas iluminaciones, sino que las hacía para ganar dinero, para mantener a su familia. Él venía de una familia muy humilde, él mantenía también al abuelo, tenía 2 hermanas y un hermano, y también tenía una novia, parece ser en Barcelona, a la que también le pasaba un dinero gracias a estos trabajos de iluminación. Entonces, bueno, pues puede estar esta idea romántica de que Fortuny se acercó a la fotografía a través del amor, ¿no? De su primer amor, de un amor que además fue silenciado por Davilliers, porque Davilliers también era muy amigo de la familia Fortuny, de la viuda. Entonces, claro, nada de esto sale en la biografía, ¿no? Y además es curioso porque esta primera novia que tuvo en Barcelona era una actriz. Entonces hay un texto, hay una carta, bueno, se sabe que se llama Carolina Rey Valenciano, pero hay una carta muy curiosa de otro pintor amigo suyo que se llama Josep Armet y Portanel, que pinta sobre todo paisaje, que le manda una carta a Lorenzale, que era el maestro de Fortuny en Barcelona, y le dice que ya cuando había ganado la pensión, pero todavía no se había ido para Roma, dice que la intención de Fortuny es irse con esta Carolina a Roma. Y entonces le pedía a este maestro que tuviera la bondad de reprenderlo, a Fortuny, por ver si puede hacerle olvidar a esta mala joven, a esta alma vomitada de infierno, a esta mala víbora que desgracia a una estrella cuando va a lucir más. O sea, esto es lo que pensaba este amigo de la actriz, de esta novia de Fortuny. Pero vamos, a mí a veces estas intrahistorias pues tienen su curiosidad, y luego resulta que Foll, que es otro biógrafo de Fortuny, cuenta que este Josep Armet fue quien acompañó finalmente a Fortuny a Roma. O sea, primero manda la carta poniendo a parir a la novia, y luego es él el que se va con ella. Bueno, estas son cosas divertidas. Quizá fuera esta la actriz, no lo sé. En esta primera época, en el año 55-57, tiene varios dibujos. A él siempre le interesó la escena. Luego también estando en Roma se ve que va al teatro y dibuja mucho Fortuny. ¿Dónde iluminaba? ¿Con qué fotógrafos trabajaba? Bueno, pues posiblemente trabajara con unos fotógrafos que se llamaban Moliné y Alvareda. Porque, bueno, yo encontré una pequeña noticia en el Diario de Barcelona que estos fotógrafos buscaban iluminadores. Y luego, además, se sabe que por lo menos este retrato de Francesc Esteve está hecho, según tradición familiar,
por Mariano Fortuny y por Moliné, o sea que tenían una relación, que hacían cuadros a la limón. Lo que no se sabe muy bien es quién hizo qué parte, ¿no? Además es una época, el Fortuny antes de ir a Roma y sobre todo antes de ir a África tenía, pues lo que ha comentado antes Marimar, una forma de hacer pues mucho más arcaica, ¿no? Entonces luego él enseguida, de hecho, sobre todo África, cuando va a África y cuando vuelve de África, los amigos romanos dicen que ha sido una explosión de creatividad y que ha pegado un estirón, que se diría ahora, en su forma de trabajar. Pasando un poco a las fotografías ya como retratado, la fotografía de la izquierda es la primera que se conoce, que es un papel a la sal, está en el Museo Fortuny, y comparando con dibujos del propio Fortuny, pues se puede ver que tiene el mismo, no sé cuántos pañuelos tendría con ese azul y ese punteado blanco, pero bueno, se ve que lo utilizaba tanto para su autorretrato, que lo hizo, creo que es el de arriba, está hecho al wash, como en la fotografía, como en otro dibujo, ¿no? Y este Fortuny es el menos conocido, también ha puesto Marimar antes una fotografía, que es el Fortuny sin bigote y bueno, pues con cara más de niño, ¿no? Esta es otra foto, es la misma fotografía, en otra toma se conserva en el Museo de Reus. Al Museo de Reus llegaron muchas fotografías de Fortuny a través de la familia. El hijo, ya cuando ha muerto su madre, no me acuerdo exactamente en qué año es, envía muchos recuerdos, envía ropa que habían guardado del padre, la envía al Museo de Reus, que tiene toda esta colección. Aquí me estuve entreteniendo en poner todas las fotografías conocidas de Fortuny. De hecho, empieza arriba a la izquierda y se le va viendo crecer, ¿no? En la última ya es la foto de él en su lecho de muerte. No es tan común, bueno, que haya tantas fotografías de un artista del siglo XIX. De hecho, tenemos la suerte de que la fotografía sale en ese momento. Claro, de artistas del siglo XVIII solo conocemos retratos pintados. En cambio, en el siglo XIX ya hay pues esta novedad de poder retratarse. Y es muy curioso porque bueno, la iconografía de Fortuny se conoce bien, pero de muchísimos pintores no se conoce cuando hay fotografías suyas y se podría investigar y además muchas veces los familiares o en distintos archivos se pueden encontrar. Bueno, aquí he hecho una pequeña estadística de las que hay, en solitario, en pareja, en grupo, pero claro, no me puedo entretener en todas. Lo que sí que tengo que decir que ha sido se han conocido muchas más de las que se conocían gracias al archivo del Palazzo Fortuny, que tuve la suerte de que me pasaron todo este material. Y estas son fotografías que hace el hijo de Fortuny de la colección familiar. Entonces, él también es muy aficionado a la fotografía, Fortuny hijo, y bueno, pues toda la colección tanto de fotografías como de telas, como de cuadros del padre, cuadros propios. Es ingente la documentación que hay en placas de vidrio, en negativos de placa de vidrio en Venecia. Y entonces muchas de estas cartes de visite, que es este formato tan interesante que surge a finales del año de 1850 y que Fortuny pues también cae en él, ¿no? Yo creo que además él era muy consciente de la importancia de quizá de que su iconografía se conozca, ¿no? O sea, el público, si conoce la fisonomía del artista, bueno, pues también puede conocerlo mejor, puede apreciar mejor, poder identificarlo mejor, ¿no? Y esto los franceses ya lo hacían, hay muchas fotografías de Gérôme, muchas fotografías de Meissonier, y en España ya digo que no es tan común, pero en Francia sí. Aquí he puesto cartes de visite de 3 momentos diferentes. El de la izquierda, vestido de moro, años 60, hecho en Barcelona. El centro ya está hecho en Roma y a la derecha el Bertal, que además es ilustrador, además de fotógrafo, hecho en París.
Las cartes de visita, bueno, para datarlas hay que hacer un poco a veces trabajos de detectivescos, ¿no? Para conseguir saber por qué no, una fotografía se puede haber tomado en diferentes momentos. Normalmente es el soporte de la fotografía, o sea, la cartulina, la que te dice cuándo se ha editado, pero no cuándo se tomó la fotografía. Entonces, muchas veces ocurre que los fotógrafos tenían en su archivo una fotografía hecha en el año 60 y la volvían a sacar en el año 70 o en el año 80 cambiando la cartulina. Luego, además, es muy interesante, que esto es una cosa que cuenta otro biógrafo, otro amigo de Fortuny, que escribió un artículo sobre él, que se llama Walter Goodman, que era inglés, y cuenta que Fortuny era bizco. Esto normalmente no se ve, pero se ve que en muchos de sus retratos él movía los ojos hacia alguno de los lados para conseguir que no se le notara ese defecto. No debía ser muy bizco, pero algo. De hecho, en este artículo se habla que tenía una ligera bizquera. De eso también cuenta que tenía una ligera cojera. Pero esto era porque él, cuando lo conoció, le conoció a la vuelta de África, y resulta que, volviendo de África, saltando una zanja, se tropezó y estuvo meses, si no años, cojeando. Que tuvo se lo había hecho allí en África y se lo curó mal, vamos. Luego no sé si al final de su vida todavía le quedaría algo de esta cojera. Entonces, bueno, hablando de esto, de fechar las cartas de visita, esta carta de visita de Moliné y Albareda yo creo que tiene que ser justo después de su vuelta del primer viaje de África, en 1860, porque en el sello del establecimiento no sale todavía una medalla que obtuvieron estos fotógrafos en una exposición de Oporto del año 61. Entonces, yo creo que se puede fechar en el año 60. Y además es muy curioso esto de, claro, porque él claramente está disfrazado con las ropas que se ha traído, se ha comprado, ha cambiado, o no sé cómo las habrá conseguido en África, ¿no? No es muy original en esto, porque aquí he puesto fotos de dos escritores que compartieron con él el mismo viaje. Ellos iban como lo que se llama ahora en las guerras, iban empotrados dentro del ejército. Bueno, pues en este caso, tanto Charles Iriarte como Pedro Antonio de Alarcón iban como periodistas, iban contando como redactores, como cronistas de la guerra, y Fortuny también hacía una crónica de la guerra, pero no la hacía escribiendo, sino que la hacía pintando, ¿no? Él hace muchísimos dibujos y luego ya vendrá la batalla de Tetuán. Entonces es muy curioso porque Fortuny vuelve a Barcelona y se hace esta foto. Iriarte hace lo mismo en el estudio de Disderi en París y Alarcón lo mismo en el estudio de Martínez Sánchez en Madrid. También ha comentado antes Marimar esta importancia de Fortuny y Goupil. Fortuny conoce a Goupil en el año 66 por mediación de Zamacois y crean, bueno, pues esta entente que le encumbra a Fortuny, también en una relación que tampoco se ha estudiado tanto, precisamente porque Davilliers muchos de los desencuentros entre el marchante y el pintor los dejó a un lado, ¿no? Pero bueno, en algún momento dado, bueno, se irán conociendo. Es un poco desconocida, además, de hecho ha habido confusión en algunos historiadores de los Goupil, un poco cuál es su imagen y cuáles son sus parentescos. En realidad no había un Goupil, había dos Goupil. Había el que he puesto al lado de Mariano, es Goupil padre, que es Adolphe Goupil, que en alguna carta dice Fortuny que era el menos malo de los dos, o algo así, cuenta. Y el de la derecha, que es el hijo, que era el que tenía un trato más cercano, que es el que cuando Fortuny viaja a Granada o cuando está en Roma, el hijo va a estos lugares a fichar o a ver qué está haciendo el pintor con el que tenía un contrato de exclusividad, para que no se le escape ningún cuadro. Porque claro, Fortuny iba pintando, iba empezando los cuadros y iba como, a ver, ha empezado un cuadro de mosqueteros, pues que luego no se lo venda por allá a otro, ¿no? Este es nuestro. Este es el primer encargo importante que le hace Goupil, que es una copia de
este coleccionista de estampas, llega a hacer hasta 3 copias. Pero en realidad las primeras obras que hace Goupil, que hace Fortuny para Goupil, no son cuadros, son por una parte acuarelas, vende muchas acuarelas, y por otra parte grabados. Y esto es interesante porque también se ha pensado siempre que Goupil, aparte de marchante, él lo que se dedicaba era a editar fotografías, a editar grabados, a hacer obra reproducida, a reproducir obras de arte. Entonces se pensaba que, pues que con Fortuny habría hecho lo mismo, porque él, cuando adquiría un cuadro, adquiría también los derechos de reproducción de ese cuadro. Pues bueno, yo me llevé una gran sorpresa al mirar los catálogos de Goupil y al ver que en vida Goupil no había vendido ni una sola fotografía de cuadros de Fortuny. Esto es muy interesante. Entonces, ¿qué había vendido? Había vendido grabados y había vendido también fotograbados, que son, esto es una técnica que había patentado, no recuerdo la persona, pero que había comprado esa patente Goupil, y son unas obras que tienen tanta calidad, o sea, la reproducción es tan buena que parecen originales. Entonces, el propio Goupil ponía, lo he puesto aquí en la firma, un detalle, facsimil, para que se supiera que no era el original. Porque claro, esto está hecho con una tinta que es igual que la tinta de la pluma. Y está también hecha la reproducción, que de hecho ha habido muchos casos donde se ha recortado o han intentado borrar el facsimil para que pareciera un original. Yo no sé por qué, me lo puedo imaginar, por qué Fortuny no quería que sus obras se reprodujeran en fotografía. Yo entiendo que él, que pintaba de una manera tan preciosista, tan espectacular, tan virtuosa, pues siempre está claro que una reproducción en blanco y negro pues no iba a dar esas calidades que tenía la obra original, ¿no? Supongo que sería eso. ¿Cuándo aparecen fotografías de Fortuny que edita Goupil? Pues ya cuando Fortuny muere. Cuando muere, la viuda haría algún tipo de acuerdo con Goupil, y ahí sí que sacan un álbum de 50 reproducciones, que es un álbum muy lujoso, tenía un elevado coste, y pues ahí, cuando Fortuny muere, luego lo veremos en la película, hay unas subastas tanto en Roma como en París, y también en este tipo de sacarle un beneficio comercial a la obra de Fortuny por parte de su viuda, que lo que quiere es un poco asegurarse su futuro. Pues dentro de esta decisión suya de hacer líquido el patrimonio de Fortuny y conseguir en ese momento que muere en lo alto de la fama, decide también que lo que nunca había decidido su marido, que era hacer fotografías, que se vendieran sus fotografías, sí que se puedan vender. Y es curioso porque estas placas, o sea, estas fotografías se hacen en placas de vidrio también, en la casa Goupil, y estas placas de vidrio se encuentran también hoy en el Museo Fortuny. Y además, casi todas tienen la fecha en la que se hicieron. Entonces ahí se ve el año 69, año 70, año 74, y también cuando muere Fortuny hay varias planchas que se ve que las han... que la casa ha hecho la fotografía, y luego esas planchas, igual que pasaba con las planchas de grabado, pertenecen al artista. En este caso, el artista había muerto, pertenecen a la familia y se le devuelven a la familia. Es contradictorio. Muchas veces yo me encuentro con contradicciones en los artistas, y las contradicciones yo creo que no hay que dejarlas a un lado, hay un poco que encararlas y decir, pues es una contradicción. Entonces, que Fortuny no quisiera ver sus cuadros reproducidos o sus cuadros vendidos en fotografía no quiere decir que no le interesaba el formato. Claro que le interesaba el formato. Y en Granada tuvo oportunidad, creemos que tuvo oportunidad de poder practicar como fotógrafo. Él se hace amigo de un curita, que en las cartas de los Modrazos lo llaman así, de un curita que era aficionado a la fotografía. Y
Entonces, aquí he puesto una carta de Gómez Moreno, es una carta posterior, donde habla de este cura, amigo de Fortuny, que se llamaba José Sánchez Villanueva, y habla de una fotografía que le hizo al azulejo Fortuny, que ahora mismo, bueno, es este azulejo que está aquí, y que ahora está no me va a salir el nombre del museo, en el Instituto de Valencia de Don Juan, efectivamente. Bueno, pues viendo que en esta carta se identifica a este fotógrafo y además que se conoce bueno, pues este azulejo, bueno, pues ahí se puede ver que este azulejo está en un álbum que se encuentra también en el Palazzo Fortuny, que es un álbum llamado Álbum Azul porque tiene hojas azules, donde casi todas las obras son obras que se hicieron en Granada o bien con cosas de antigüedades compradas en Granada. Y además todas están hechas de una manera muy, muy cercana, de una manera casi doméstica, y yo ahí veo bueno, pues veo que el artista, o sea, el propietario de las obras, pues que era Fortuny, tuvo que tener allí bueno, pues él elegiría los encuadres, elegiría la forma de colocar las armas, las telas y demás. Entonces se podría hablar ahí de una colaboración entre este cura fotógrafo y Fortuny. Y un poco la prueba de que Fortuny tomó fotografías en este momento es una exposición del año 90-91 donde se habla directamente de Fortuny como fotógrafo. Entonces se habla de unas pruebas obtenidas por el pintor Mariano Fortuny, donde pone Palau José era el propietario de estas fotografías. No se sabe qué fotografías son, pero sí que se dice que es de 2 cuadros suyos, ¿no? Palau era un muy buen amigo de Fortuny. Este José Palau es su hijo. Y de hecho, este José Palau fue el padrino del hijo de Fortuny. Entonces, este Palau va a Granada cuando nace el hijo de Fortuny y posiblemente en ese momento le pudo dar alguna fotografía que él se llevara y acabara en su colección. De todas formas, es muy interesante en esta práctica fotográfica, o lo más interesante para mí es que Fortuny hace fotografías a mitad de proceso de sus cuadros. En este caso, que es otra vez la elección de modelo, se conoce esta primera fotografía que está en el álbum azul, pero es que después se conoce otra segunda fotografía, quizá hecha un tiempo después, donde ya, esto hay que verlo con un poco de detenimiento, ¿no? Pero donde ya, por ejemplo, fijándonos en el fondo, se ve que ya ha ido añadiendo obras de arte. Pero si nos fijamos en el espejo de la derecha, veremos que la toma final, digamos, el espejo no tiene nada que ver. Entonces, en un momento dado, después de haber hecho un espejo virtuoso a la derecha y muchos más detalles, pues decidió Fortuny que no le convenía, lo borró por completo e hizo uno nuevo, ¿no? Entonces, esta forma de ir documentando su propio proceso creativo es una cosa muy única en ese momento. Y además, bueno, yo lo relaciono con lo que son las pruebas de estado en el grabado. Un grabado, cuando vas trabajando sobre la plancha y estampas, haces una primera impresión, la miras y dices, no, pues aquí voy a meter más sombras, aquí menos, y todo eso luego se va conservando y puedes ir viendo cómo el grabado va evolucionando, ¿no? Bueno, pues estas fotografías pasa un poco lo mismo y es, bueno, pues es una cosa única de ver este proceso, ¿no? Cómo lo encara. Y luego ahora voy a contar también una anécdota interesante, y es que Fortuny, este cuadro de la lección de modelo, se lo vende a Stewart sin pasar por Goupil. Y yo siempre me había preguntado por qué se lo pudo vender a Stewart sin pasar por Goupil cuando tenía la exclusividad de su venta. Y en unas memorias que son inéditas del propio Stewart cuenta por qué. Y cuenta que es que
cuando fueron a ver el cuadro a Roma, que es el cuadro que estaría posiblemente en el primer estado, les recordó a los Goupil mucho este otro cuadro de Gérôme, que era un pintor famosísimo en ese momento, que tiene un poco el mismo tema, ¿no? Que es de la mujer desnuda, y en un caso pues son estos en Roma, los en el Areópago están como mirando a la mujer desnuda, y en caso de Fortuny son unos arcades, o son unos unos eruditos, no sé qué es ahora mismo. Pero bueno, él cuenta Stewart que los Goupil rechazaron esta obra y por eso él la pudo comprar, ¿no? Después. Luego también Granada hace, Fortuny no tiene exactamente que ver con la fotografía, pero sí con el principio fotográfico, que es con la cámara oscura, y es que hay varias referencias a la utilización de este artilugio, que es un artilugio que se utilizaba, bueno, lo utilizó Vermeer y lo utilizaron muchos artistas, para conseguir, o sea, metiendo la cabeza en esta parte oscura para ir copiando, y bueno, pues era una ayuda para el trabajo del artista, ¿no? Entonces, en alguna carta dice que ha conseguido más justeza de tono y variedad de toque al utilizar este artilugio. Y luego, además, él lo utilizaba para hacer copias de sus propias obras. Entonces, el dibujo de la derecha lo dibuja en una carta que le manda a un amigo suyo, a Goyena. Y entonces, si se comparan las dos obras, ves que la correspondencia es milimétrica, ¿no? Entonces él, con este artilugio de la cámara oscura, hacía unas copias perfectas a la pluma y se las mandaba a sus amigos. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, en la playa de Portici también lo mismo. Está un poco con la línea más suelta, no tiene tanto claroscuro, pero la comparación es idéntica, ¿no? Entonces, bueno, pues él tenía este artilugio. A lo mejor no tenía en ese momento la cámara de fotos a disposición, y entonces decía, bueno, pues uso la cámara oscura y hago una copia de mi propia obra, ¿no? Luego, además, también a partir de la documentación se ve que era coleccionista de fotografías. Todos estos ítems son de la venta romana, donde bueno, yo he contado hasta 6 carteras con 670 fotografías, que son bastantes fotografías. Bueno, pues él hace una cosa que luego su hijo va a hacer con una extensión mucho mayor, ¿no? Que es crearse un repertorio iconográfico con el que, bueno, pues poder tomar inspiración para diferentes cosas, ¿no? Esto ya es la biblioteca del hijo, y yo, mirando alguno de los álbumes, yo pienso que el hijo, las fotografías del padre, o algunas fotografías del padre que no se vendieran, porque no se vendió todo, él las incluiría dentro de su archivo, ¿no? Entonces hay algunas fotografías que por fechas se ve que están editadas, pues son más antiguas, de los años 1860, 1870, cuando el hijo de Fortuny era todavía muy joven, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo entiendo que ha hecho un trabajo por hacer, pero en el archivo Fortuny, que es, bueno, una cosa casi inabarcable, ¿no? Marimar también lo conoce, y ahí se podría hacer un trabajo de ver qué fotografías pudo coleccionar el padre y cuál es el hijo. Bueno, pues ¿para qué las utilizaría este tipo de fotografías? Hay algunos casos donde se ve que hay algunas cartas que están documentadas que, por ejemplo, le pide a su suegro que le mande fotografías de alguaciles de Laurent, que son estos de aquí, para un cuadro de una corrida de toros, ¿no? Entonces, pues él con las fotografías, pues ya se pone manos a la obra, porque además él era muy exhaustivo en su pintura, ¿no? Él quería que todo siempre fuera muy real. A la izquierda, a su amigo Stewart y mecenas, coge una carta de visita suya y le incluye, le hace un retrato para un cuadro suyo. Y a la derecha, este Café de las Golondrinas, él lo pinta cuando todavía no ha estado en Granada. Entonces, si todavía no está en Granada, quiere decir que lo hizo a través de fotografía, ¿no? Quizá a través de esta fotografía de Laurent. También utilizó una fotografía para hacer este retrato de reproducción de un autorretrato de Velázquez, que es un grabado muy interesante, que además no sabía yo que teníais aquí un ejemplar.
Y aquí en medio está este dibujo. Yo pienso que no debe ser suyo, porque, aunque sí que está atribuido a él, porque hay una carta donde habla que pide que alguien en Valencia, porque el retrato está en Valencia, que alguien le haga un dibujo, precisamente porque la fotografía no se veía muy bien, los contornos y demás, que alguien le haga un dibujo para, bueno, pues para completar un poco la fotografía y para poder definir mejor su grabado. Luego, además, Stewart cuenta que una de sus aficiones era directamente copiar cartes de visita o copiar fotografías. Estos son acuarelas hechas en cuadernitos muy pequeños, en este tipo de tacuino. Y entonces, bueno, yo me he dedicado un poco a buscar, porque claro, todo esto son fotografías de gente de la época, es un poco buscar una aguja en un pajar, pero por ejemplo he encontrado este arzobispo, que es Lionet, y creo que tiene que ser que cogiera de esta fotografía, que es una fotografía de, creo que es de Nadar, no, de Pierre Petit, perdón, y bueno, pues de ahí copiaría en una fotografía con una de las que estuviera editada con ese óvalo, pues cogería de esta para hacer su pequeña acuarelita en su cuaderno. Pero vamos, estas cosas él las hacía un poco por entretenerse, ¿no? Era un poco su afición. De otra fotografía de Albert Goupil coge este moro que luego va haciendo varios dibujos y acaba haciendo este cuadro que está actualmente en Qatar, que es también muy interesante. Y esa fotografía que era de Goupil, yo pienso que hay una serie de fotografías que no estaba muy clara la autoría, y yo pienso que tienen que ser de Albert Goupil, porque aparecen en el álbum, en este álbum que edita Goupil a la muerte de Fortuny, y son fotografías donde se le ve siempre a él la misma indumentaria y a sus cuñados, y bueno, un poco por la forma que tienen las cartas de visita, que no tienen nombre de fotógrafo y demás, podría ser que fueran de un fotógrafo aficionado y que quien tuviera esos derechos para poder reproducirla en el álbum Goupil, bueno, pues fuera precisamente su hijo, ¿no? Albert Goupil. Estas son fotos del estudio que también ya son muy conocidas. Hay muchas copias en varios lugares. Yo creo que este disfrazado de moro tiene que ser Bernardo Ferrandiz, porque estaba en ese momento viviendo con él o trabajando con él en Roma. Y esto es una novedad porque estas fotos no estaban identificadas, el fotógrafo, y hay una copia en el Smithsonian donde pone que la foto es de Verzaski, que es un fotógrafo romano. Y bueno, ahora que se ha ido Giovanni Carboni, una de estas fotos es suya, de su colección. Hay una carta donde se habla de que el mismo fotógrafo que ha hecho las fotos del atelier y las fotos de esta foto de grupo de la paella, donde están todos los personajes, que también se ha puesto antes, las hizo en el mismo momento que había fotografiado a los niños. Y también, entonces, estas fotografías de los niños todavía en Roma, pues eso, están hechas por Enrico Ferchaski en un establecimiento dirigido por Gioacchino Altobelli. Bueno, llegamos, esta fotografía también es una fotografía mítica, esta sí que no se conoce todavía su autor, ojalá lo pudiéramos conocer, y ya un poco para enlazar con el documental, se conocen también varias copias, pero esa está en la Biblioteca Nacional. Y bueno, a mí, ahora lo veréis en el documental, pero para mí es un gran enigma, ¿no? La muerte de Fortuny, porque hay pues muchas teorías y mucha literatura dispersa de por qué pudo haber muerto, ¿no? Y nada, ya para finalizar, también me llama mucho la atención esta fotografía ya con el busto de Gemito, que está aquí en el cementerio del Verano. Y yo creo que la puedo fechar en el año 79, también porque he conseguido identificar el momento en el que se levantó el busto. A la derecha está la tumba, tal como la dibuja Ferrand. Entonces, primero se le hizo la sepultura en el suelo, en un pequeño jardineto. Y entonces, bueno, ahí iban los primeros años, iban sus amigos a
cada año, el 21 de noviembre, a rendirle homenaje, y luego ya a los años ya se le hizo este pequeño monumento, que también durante mucho tiempo pues, ha sido un lugar de peregrinaje artístico de todos estos personajes de los que habéis hablado antes. Y nada, bueno, pues espero que también os guste la película y muchísimas gracias. Ponemos la película, ¿no? ¿Sí?